¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la unidad 2 de nuestra asignatura de Políticas Educativas y Legislación Educacional. En esta unidad estaremos abordando algunos temas, como la incidencia de las lenguas en la educación. Lenguaje y educación. El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o gráficos, como las escrituras. Todo proceso educativo es un proceso social que se da gracias al lenguaje. Sin lenguaje ni comunicación no sería posible la educación. Incluso en la educación actual es necesario ver el peso que tiene el lenguaje en la era digital. El lenguaje como un fenómeno social. El hombre es inseparable de las palabras, porque gracias a las palabras entra en contacto con los otros, aprende de los otros, descubre el mundo de los otros y abre su mundo a los otros. En definitiva, el lenguaje es el único medio de comunicación y personificación, y en esto consiste precisamente la educación. El lenguaje como herramienta primordial del ser humano. El lenguaje educativo va más allá de ser un medio para transmitir ciertos datos informativos sobre determinada disciplina académica. En el lenguaje, la primordial herramienta del ser humano está en función de la comunicación, donde se transmite saberes y también, sobre todo, valores. Educación y la segunda lengua. Ser bilingüe genera problemas en la educación. Ser bilingüe, ¿qué consecuencias produce en el cerebro? La educación formal o escolar propende cada vez más al aprendizaje de una segunda lengua. América Latina dio mucha importancia a las lenguas nativas desde los años 80. Desde entonces se empieza a hablar de una educación bilingüe intercultural. En ese aspecto, mientras más variado y rico sea el vocabulario al que el niño está expuesto en sus primeros años, sea de parte de sus maestros y familiares, mayor será el recurso que poseerá este niño a lo largo de su vida. Por ello, se recomienda que a los niños se deba ofrecerles otro idioma antes de los 12 años. Como vimos, en todo proceso educativo es fundamental el lenguaje, ya que es un fenómeno social y también una herramienta primordial del ser humano. Nuestro país es un país bilingüe, entonces tenemos dos idiomas. Posicionamiento de la lengua guaraní. En 1992, la Constitución Nacional lo eleva a la categoría de idioma oficial junto al castellano, y en 1994 la reforma educativa lo incluye dentro del programa de educación bilingüe guaraní-castellano con la intención de posicionarlo gradual y progresivamente en todos los niveles del sistema educativo nacional. Estos dos acontecimientos se convierten en verdaderos disparadores de otros importantes logros para el nuevo, renovado guaraní. Como vimos, el guaraní ha sido reconocido como idioma oficial en la Constitución de 1992, gracias a un movimiento organizado de docentes, estudiantes y amantes del guaraní, que propiciaron una campaña para mayor promoción y difusión del guaraní, logrando así que sea contemplado en nuestra Carta Magna. Sin embargo, el guaraní actualmente ingresó en un campo de batalla nuevo,
que es el Internet. En efecto, el acontecimiento más positivo y de mayor valor que afecta al guaraní es sin duda su creciente presencia en Internet. En octubre de 2005 se dio un hecho sumamente importante para el guaraní, pues Google, el buscador de Internet, presentó su versión en guaraní. Así también otro hecho significativo fue la creación en el 2007 de la versión guaraní de Wikipedia. Traducido se denomina Wikipeta. También en el 2009 el Parlasur, Parlamento del Mercosur, recomienda a los presidentes del bloque que declaren al guaraní idioma oficial del Mercosur. Actualmente se tiene como una herramienta de trabajo, pero oficialmente no llega a ser todavía un idioma del mismo rango que el español y el portugués. Esperamos que en algún momento pueda también constituir un idioma oficial del Mercosur. Tras un largo proceso que se inició con el debate ciudadano sobre la Ley de Lenguas, Ley 4251/2010, la misma fue sancionada por el Congreso paraguayo. Luego inició el proceso de puesta en vigencia, con la creación de la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas. Esta emitió la resolución número 80/2012 por la cual se crea la Academia de la Lengua Guaraní. Esta Academia de la Lengua Guaraní es una entidad privada, sin fines de lucro, creada por la Ley 4251/2010 de lenguas. Entre las principales funciones tiene establecer el alfabeto, la gramática y el diccionario guaraní, recopilar las palabras nuevas creadas naturalmente por los hablantes de la lengua guaraní y aprobar su incorporación formal al corpus lexical de la lengua, recuperar el léxico antiguo y propiciar su uso funcional, entre otras. La Academia de la Lengua Guaraní realizó el 29 de enero del 2021, prácticamente a casi 30 años de la aprobación como lengua oficial en la Constitución Nacional de 1992, el lanzamiento oficial del Diccionario de la Lengua Guaraní del Paraguay, primera obra de este género producida por la entidad rectora de la normativización de la lengua guaraní. El artículo 3º de la Ley de Lenguas establece que las lenguas oficiales de la República tendrán vigencia y uso en los 3 poderes del Estado y en todas las instituciones públicas. Gradualmente se va buscando que se pueda utilizar equitativamente el guaraní y el castellano. Otro artículo interesante de la Ley de Lenguas es el artículo 17, el cual establece que para acceder a los cargos en los organismos públicos, nacionales, departamentales y municipales como funcionarios, a igual idoneidad profesional, tendrá preferencia las personas con mayor competencia lingüística y comunicativa en las 2 lenguas oficiales. Es un dato importante a tener en cuenta y ir manejando en nuestro proceso de formación.